Hola amigos, ¿cómo van? Espero marche todo súper bien. Como siempre, pues deseándoles el mejor de sus días, ¿ok? Bueno, vamos a dar continuidad a este tema que veníamos tratando, como es la nomenclatura en las llantas. Recuerden que hemos dividido este tema en tres fases, ¿cierto? O en tres videos, que el primero fue pues la lectura general del costado de las llantas, el segundo fue todo lo que era dimensión y tamaño de las llantas, y en este momento lo que queremos ver ya es un poquito más a fondo lo que significa el DOT y las tablas de conversión según los códigos que veíamos en el momento de hacer la lectura y de revisar lo que es la dimensión y los tamaños de las llantas como tal, ¿ok? Entonces, bueno, avancemos. El DOT lo hemos tocado casi en todos los videos, pues debido a su importancia dentro del proceso de las amigas llantas. ¿Y qué nos indica el DOT? El DOT, pues primero nosotros lo ubicamos en el costado de la llanta, cerca a la pestaña. Usualmente viene solamente por un lado de la llanta. Usualmente. Entonces es importante antes de montar sus llantas verificar qué, qué número de DOT tiene, sobre todo los cuatro últimos números que ya lo vamos a revisar, porque recordemos que esa es la fecha de fabricación, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué consejo les daría? Un DOT después de 6 meses, o bueno, un año, pero yo pensaría que en 6 meses por lo menos yo no recibiría esa llanta porque ya son 6 meses que a mi garantía pueden empezar a ir en contra mía, ¿ok? Y no debería haber porque pues la rotación en llantas en Colombia es bastante alta, entonces pienso que no debería haber DOTs con esa característica. Lo que sucede es que a veces hay distribuidores que guardan algunos inventarios y esas son las famosas promociones que suelen sacar en algunas temporadas del año. Entonces, pues era ahí un datico que quería comentarles. El DOT consta de 12 caracteres, los cuales están divididos entre números, letras y algunos combinados. Y en este caso, pues tenemos los dos primeros, que es la M y la Y, que nos indica el país de fabricación, ¿cierto? Según los códigos y el país de fabricación para este ejercicio, ese SMY corresponde a fabricación colombiana, es decir, a la planta en nuestro país como tal, en Colombia. Luego indican dos caracteres siguientes acompañados de un número y de una letra y nos da la medida de la llanta. Y la medida de la llanta es el tamaño o la dimensión de las mismas, que era lo que veníamos tratando anteriormente. ¿Ok? Posteriormente hay tres caracteres donde ya tenemos un número y dos letras. Este nos indica el tipo de llanta, es decir, qué tipo de diseño es. Si es un diseño direccional, si es un diseño tracción, es un diseño tipo mixto. Recordemos que en las llantas todas, vamos a hacer aquí un recorderis rápido, todas las llantas existen en dos tipos de construcción, radial y convencional, no hay otro. Pero podemos encontrarlas en diferentes dimensiones, en diferentes diseños y sobre todo en diferentes compuestos, ¿ok? En este caso, esto es lo que nos indica es el tipo de llanta en diseño, si es dirección, tracción o para un diseño tipo mixto. El siguiente es la categoría de fabricación, esa es categorización que se da en cada una de las fábricas. Y los cuatro últimos sí son los más importantes porque ahí es donde les decía que estamos hablando de la semana de fabricación y el año de fabricación. Importantísimo, este es el primer código de rechazo cuando nosotros llevamos una llanta a garantía. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, como les decía, si usted está comprando su llanta nueva, yo personalmente no recibiría una llanta con más de 6 meses en el DOT. O por lo menos, digamos, siendo muy flexibles, un año. Pero ya más de un año, ya sí recordemos que vamos a tener, además de que las llantas vienen con compuestos derivados del petróleo y es un compuesto en altas temperaturas, hay unos componentes que también lo hemos visto en los otros videos o en los anteriores videos, entonces empieza a haber una degradación en la llanta, ¿ok? Entonces avancemos. Lo siguiente que tenemos para revisar acá es exactamente este es el primer código, el código 00 de rechazo para una llanta en garantía, ¿ok? Acá podemos ver, dice que la semana 14 del año 2004, es decir, ya ahí tenemos un rechazo por garantía. Acá podemos ver un poquito los demás códigos, ¿cierto? Por ejemplo, este nos dice que es Y1, y Y1 podemos verificar que es una construcción de Brasil, ¿cierto? Una llanta de procedencia brasilera.
Entonces, bueno, ahí los invito para que ustedes identifiquen sus llantas y según estos códigos puedan leer el DOT tal cual como lo están indicando allí. Estas son las capacidades de carga y los símbolos de velocidad. Recordemos un poquito sobre este tema. Por allá atrás, en los anteriores videos, hablábamos de una nomenclatura de lectura tipo americana y una nomenclatura de lectura tipo europea. Cada una de ellas, cada una de ellas trae unas características. La americana viene en medición de milímetros, de pulgadas, y la europea en medición de milímetros, ¿listo? Pero también, y los invito a que vean esos videos para llevar la secuencia de lo que estamos hablando, veíamos que en nomenclatura que nos aparecía la dimensión, ¿cierto? Nos aparecía, entonces recordemos, nos aparecía la dimensión, que la dimensión estaba definida en ancho de sección, construcción y diámetro de RIN. Y el ancho de sección variaba si era de tipo europea o tipo americana. Pero posteriormente encontrábamos dos números, ¿cierto? Un número usualmente era el 147/151 y luego una letra. Que nosotros decíamos que esos números eran los símbolos de los símbolos de el índice de carga y el símbolo de velocidad. En este caso es lo que queremos definir esos números que nos querían decir. Por ejemplo, nos decía que 147 era para una llanta en dual o en pacha, es decir, 3075 kilogramos. Esa era la medición. Y 151, recordemos el slash, si no vamos a ese video y ahí vamos, como les digo, de manera secuencial en esta charla, nos dice que son 3450 kilogramos, es decir, la llanta viene para una capacidad máxima de 3450 kilogramos sencilla, es decir, si fuera en el eje direccional, y una llanta la misma llanta con una capacidad de 3075 kilogramos en dual o en pacha, es decir, si hacemos pareja para el eje tracción o para el eje libre del tráiler, ¿ok? Y los símbolos de velocidad por ahí atrás también les decía que usualmente para camión se ha definido entre J, K, L y M. El máximo es el M, son 130 kilómetros por hora. Este era el símbolo de velocidad que usualmente encontrábamos en la llanta 295 y en la llanta 12R, si no estoy mal, era la J, es decir, 100 kilómetros por hora. Ese es el máximo, digamos que la máxima capacidad de velocidad y la máxima capacidad de carga para lo que viene construida la llanta, pero recordemos que ellas vienen generalizadas, ¿no? Cada una de las flotas, bien sea si es flota propia, porque también sé que este video lo ven muchos compañeros que trabajan en muchas de las llanteras y lo que hacen es in-house a otras empresas, o si es empresa de su cliente. Cada uno tiene una característica, cada una de las flotas tiene una característica particular. Las llantas vienen construidas en general para estas condiciones, pero ya ustedes definen según su flota cuál va a ser la presión, cuál va a ser la dimensión a utilizar y cuál va a ser la velocidad promedio de operación. ¿Ok? Entonces, era un poquito para que de pronto identificáramos estos códigos tanto de velocidad como de carga. Y ya posteriormente tenemos la relación de inflado de la llanta versus la capacidad de carga, lo mismo que veníamos hablando. Esta relación de inflado versus capacidad de carga la vamos a definir acá para nomenclatura tipo americana. ¿Listo? Si ven que acá está la medición en pulgadas, su construcción y demás. Por ejemplo, dice que una llanta 12R en dual y sencilla, en kilogramos y en libras. Acá viene totalmente especificada. En libras PSI desde 70 hasta 120, que es la máxima para esa llanta. Y en kilopascales también viene en su conversión. Nos dice, por ejemplo, que una llanta 12R de estas características en 100 libras de presión, su capacidad de carga para dual es de 2.680 kilogramos, ¿ok? Y para sencilla, de 2.910 kilogramos. Ahí viene la llanta. Entonces nosotros, lo que pasa es que ya quiero hacer un ejercicio práctico de pesaje, pero me quiero adelantar para que sepan esto para qué sirve. Nosotros encontramos en una operación que tenemos unas llantas 12Rs
y que de pronto se están rompiendo mucho las llantas por los costados, ¿cierto? O se están yendo por los costados o las pestañas se están desprendiendo de su normal construcción. Lo primero que hacemos es un pesaje para definir primero qué carga máxima tiene la flota. Y con esa carga máxima evaluamos cuál es la presión que se está manejando. Y si la presión que se está manejando está por debajo, por ejemplo, una presión de 90 libras y resulta que el carro por cada punto de apoyo está cargando 2.700 kilogramos, entonces ahí podemos ver que el tema simplemente es de subir la presión de aire en las llantas. Pero resulta que puede ser que la presión está bien, ¿cierto? La tienen en 10, pero todavía se sigue sobrecargando. Entonces, ¿qué puede ser recomendable? Uno, cambio de dimensión. O dos, la velocidad promedio de operación. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué la velocidad hace parte de este juego. Este es el mismo ejercicio, pero esto es para lo que tiene que ver con nomenclatura europea. ¿Sí ves? Acá está 315, 315, 305, 295. Estos primeros tres números del ancho de sección definidos en pulgadas. Su relación de aspecto, esto ya lo hemos hablado, estoy tocándolo rápido. Su construcción, yo les había dicho por ahí atrás que en tipo europea siempre van a haber llantas radiales y siempre van a existir llantas sellomáticas. ¿Listo? En tipo europea no vamos a encontrar ni llantas convencionales ni llantas con neumático. Eso solamente aplica para las llantas de medición tipo americana. ¿Ok? Entonces mira, acá era la relación que les quería contar. La relación de velocidad de la operación versus la capacidad de carga. Entonces mira, por ejemplo, este ejercicio. Yo les decía, una operación que su velocidad promedio sea de 113 a 120 kilómetros por hora. Hay que aumentar sus libras de presión un 5%, es decir, si estaba en 100, pues aumentamos un poquito más, 105, 110 libras, pero su capacidad de carga disminuye un 12%, ¿cierto? Lo mismo sucede para esta llanta con 105 a 112 kilómetros por hora, aumenta, pero ya disminuye la velocidad de carga un 4%. Lo que quiero que entendamos acá es que a mayor velocidad hay menor capacidad de carga, ¿cierto? La presión digamos que juega un papel importante, pero lo importante entender acá es que a mayor velocidad hay menor capacidad de carga, pero a su vez, en la medida en que la velocidad de la operación disminuye, la capacidad de carga aumenta. Por ejemplo, este ejercicio de acá. Una operación de 65 a 80 kilómetros por hora, que debería ser el normal operativo en Colombia, no hay que incrementar ningún tipo en la presión de aire, las que ya se definió por pesaje, y su capacidad de carga aumenta en un 7%. Pero si yo disminuyo, mi capacidad de carga va aumentando hasta llegar a ese tipo de vehículos estacionarios donde la presión es 30, porque la única perdóneme acá, hay que aumentar el 30% de la presión, ¿cierto? Porque no se está moviendo, sino que la presión lo que necesita hacer es sostener la llanta, pero su capacidad de carga va a aumentar en un 105%, porque la llanta no se está moviendo el vehículo, vamos a tenerlo estacionario, por eso aumenta. Entonces, el ejemplo y el ejercicio que quiero que entendamos acá es que a menor velocidad hay mayor capacidad de carga. A mayor velocidad la capacidad de carga disminuye. Este ejercicio, ¿cómo lo entendemos mejor? En una realización de pesaje. El pesaje es súper importante y sobre todo si lo pueden hacer en sus flotas, es sumamente importante y les define con exactitud y van con total tranquilidad en cuál es la presión de aire de su operación. ¿Ok? Entonces, avancemos. Esta es una tabla de conversiones que quise colocar para poder medir todo lo que veníamos hablando hacia atrás. Por ejemplo, mira acá. Acá nos dice que de pulgadas a milímetros, ¿cierto? Es decir, de pasar de una nomenclatura tipo americana a una nomenclatura tipo europea. Ese es el valor que necesitamos tener en cuenta para hacer esa conversión o esa multiplicación. Igual posteriormente voy a hacer un ejercicio práctico con números, con costos y demás de todo lo que hemos visto y me gustaría que lo vieran porque está bastante interesante. Está bastante interesante para que vayamos entendiendo por qué todo este juego siempre debe haber reflejado en el tema de los costos de la operación, que también es otro tema muy importante que tenemos que se llaman los costos de operación en llantas. Entonces, me parece de suma importancia que lo vayamos adelantando y que lo vayamos revisando.
Amigos, esto, digamos que aquí culminamos todo lo que es nomenclatura. Sé que de pronto pueden haber dudas, como les digo siempre, si hay dudas no duden en contactarme. Ahí me pueden dejar el mensajito o ahí en todas las presentaciones estoy dejando mi número. La idea es que esto se vea reflejado en sus operaciones. Y todo el tema técnico de las llantas siempre va a haber un tema de costos. Siempre, siempre. Esto no se hace de pronto por juego con las llantas o de pronto por querer sobrecostear una operación involucrando personas que me ayuden a administrar las llantas como un ítem diferente de mantenimiento, sino porque es que el tema de las llantas es digamos que es casi que el segundo ítem más importante en los costos de una operación y es casi el 14% que se va en todos los costos de sus flotas. Entonces es importante definirlo y lo vamos a ver en la medida de los costos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces espero que hasta acá de verdad haya sido de mucha utilidad. Igual vamos a seguir compartiendo todo lo que tengo, como les digo. Y nada, estamos muy al tanto. No olviden suscribirse, no olviden darle clic en la campanita para que estén enterados de lo que vamos a ir publicando. Y bueno, acá estamos como siempre a la orden y transmitiendo lo mejor de nosotros. Hasta pronto mis amigos y chao chao.